Nuevamente, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, Hola, buenas Bien, señor. Perfecto. Buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces empezamos. La clase de hoy, como ustedes ven Brandon, ¿me hace un favor? en la invitación, por Présteme favor, el cuello que está en el sofá. por favor, apagamos micrófono, solo encendemos para participar. Muy bien. Como lo pudieron ver, entonces, la clase de hoy trata de estadística. Es acerca de los diagramas de barras. Muy bien. Los gráficos de barras se utilizan para representar datos y son barras rectangulares. Representan diferentes valores y esos valores pueden ser comparables porque muestran un tamaño de esas barras. Se diseñan comúnmente de forma vertical, como el gráfico que ustedes tienen aquí, en este punto. No sé si lo alcanzan a ver, debajo del símbolo de la fundación. O también se representan de forma horizontal, como el segundo gráfico que muestra la pantalla. Los ejemplos puede ser la cantidad de precipitación de lluvia ocurrida durante diferentes meses del año, o el salario promedio en diferentes estados o diferentes departamentos. Esos son los ejemplos que pueden ustedes ver y representar. ¿Cómo se construyen esos gráficos? Lo primero que tienen que hacer es recopilar la información. ¿De dónde se recopila la información? Ustedes encontrarán información en libros, como la señora que aparece ahí en el gráfico. Lo pueden hacer con fuentes directas, es decir, ustedes mismos pueden ir a recolectar los datos y contar cuántos casos se presentan. Entonces son las dos formas, en este caso, fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias cuando nosotros mismos tomamos los datos, contamos, tomamos una metodología y vamos y contamos. Y fuentes secundarias cuando vamos a libros de otros o fuentes de otros. Un gráfico de barras debe mostrar una comparación entre diferentes categorías. Eso es lo que vamos a hacer en las barras. Si se quiere organizar la información relacionada con los tiempos de viaje, por ejemplo, de una carga de un camión durante los meses de febrero de 2005 a febrero del 2006, entonces contamos la información y la pasamos al gráfico. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Se necesita averiguar exactamente el tiempo de viaje de la carga durante cada uno de esos meses. Al tener esta información es posible empezar a diseñar nuestro gráfico. Entonces, comenzamos. Febrero de 2005, tantos, 25, digamos. Marzo de 2005, 28, y así sucesivamente. Entonces, al tener esa información, vamos a realizar nuestro gráfico. Pasamos. Lo primero que se hace, bueno, lo primero que se hace es recopilar la información. Lo segundo es dibujar un eje X y un eje Y. ¿Cómo se representa? Como una L, así como está en la pantalla, en el gráfico, en el dibujo. Y dado que un grupo de información está expresado en categorías, que pueden ser periodos de tiempo, en cuyo caso ese grupo será la base, y el otro eje representará los valores de las categorías, de la categoría principal. Es decir, puede ser ventas. Generalmente el segundo eje es numérico y es lo que ustedes han medido, o lo que nosotros hemos medido. Son ventas, costos, notas, puntuación, las notas que ustedes tienen en el curso, por ejemplo, las cantidades producidas y otras cantidades que se pueden medir también. La idea de acá es que en el gráfico o en el eje X, que se llama el eje horizontal, y el eje Y, que es el vertical, bueno, también se les dice abscisas y ordenadas. Entonces, las ordenadas es el eje Y y las abscisas es el eje X.
también lo pueden llamar de esa manera, pero la idea es ¿cuál? Que en el eje X se representen las independientes, perdón, y en el eje Y se presenten las dependientes. ¿Qué depende de qué? Entonces, lo que vamos a ver es que la producción depende de la persona. Entonces, la persona va en el eje X y la producción va en el eje Y. ¿De acuerdo? Es como se representa. Y hay que tener en cuenta muy bien eso. ¿Cuál es el eje X y cuál es el eje Y? ¿Cuál es el eje dependiente y cuál es el eje independiente? ¿Y qué depende de qué? Esto, pues, se aprende uno a tenerle práctica. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo para que ustedes me digan cuál es el eje independiente y cuál es el eje dependiente. Tenemos la edad y la experiencia laboral. ¿Qué depende de qué? Ahí en ese ejemplo que les acabo de dar, tenemos dos variables. ¿Dónde queda la variable X y dónde queda la variable Y? Depende de ustedes. Si tenemos la edad y en el otro eje tenemos la experiencia laboral, ¿dónde ponemos la edad y dónde ponemos la experiencia laboral? Alguien que me participe, por favor, y me diga. Cuéntenme, ¿siguen ahí? ¿Es alguien que levante la mano? ¿Nadie? Bueno, entonces todo bien explicado. Cuéntenme. Si no participan, entonces aquí los pongo yo a participar. Bueno. Profe, es que yo profe, yo no entiendo bien. Cuéntame. Profe, yo no entiendo bien, o sea, la edad que es por los años o la experiencia también, no entiendo. Sí, ¿qué depende de qué? Según tu criterio, ¿dónde pueden estar los años, la edad y dónde puede estar la experiencia laboral? ¿Qué depende de qué? Es decir, ¿qué puedo yo medir dependiendo de la otra variable? Es decir, si yo tengo, no sé, 40 años y tengo 20 años de experiencia, y si tengo 20 años y tengo 2 años de experiencia, ¿qué depende de qué? ¿La experiencia depende de la edad o la edad depende de mi experiencia laboral? ¿Ustedes qué piensan ahí? La edad depende de la experiencia, ¿no? ¿La edad depende de la experiencia laboral? Es decir, no, porque si tenemos 40 años y solo 2 años de experiencia, pues no creo. Es como. Pero si es menor de ahí, ¿cómo? La experiencia laboral, tienes razón, la experiencia laboral depende de la edad. Hay que decir la frase bien. La experiencia laboral depende de la edad. Si tenemos más edad, tenemos más experiencia. tengamos más experiencia laboral. Claro, Si sí, tenemos claro. menos edad, es probable que tengamos Menos experiencia. menos experiencia laboral. En este caso, entonces, ¿dónde estaría la experiencia laboral y dónde estaría la edad? En el eje X, en el eje horizontal, en el de abajo, ¿tendría yo la edad o la experiencia laboral? La edad. La edad, muy bien. ¿Y la experiencia laboral la pondría en el eje? Sí. En el eje Y, en las ordenadas. Muy bien. En el eje vertical. Perfecto. Etiquetemos el eje X, que son las independientes. Se debe dividir el espacio del eje X de acuerdo al número de barras que se necesitan. Es decir, si yo tengo los meses, el ejemplo que teníamos antes, de febrero a febrero, tenemos 12 meses, pues divido todo el espacio en esos 12 cuadritos. Los equidisto, que queden todos de la misma distancia y también de la misma
con la misma distancia entre uno y otro, que queden pues muy bonitos en ese sentido. Esto Excel obviamente lo hace solo, pero también debemos aprender a hacerlo nosotros. El ancho de cada barra y sus espacios deben ser equilibrados. En el ejemplo, suponiendo que se están observando los meses entre febrero de 2005 a febrero de 2006, entonces ponemos los meses. Y lo último es etiquetar, y es muy importante esto, etiquetar el eje X. Es decir, en este caso dice en inglés month, es meses, ¿de acuerdo? Es muy importante que se sepa qué es lo que se está midiendo, o qué está ahí, o qué es lo que estamos diciendo ahí en esas barras. Estamos midiendo en el eje X los meses. Perfecto, etiquetemos el eje Y. ¿Qué hacemos? Es necesario localizar el valor más alto del eje y para así etiquetar todo el eje. Digamos, si el valor más alto fuera 68, entonces nosotros localizamos el valor más alto 68 y ponemos uno de los valores múltiplos de 10 en este caso para poder localizarlos bien. Recuerden que las etiquetas van de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, muchas veces de 1000 en 1000 o de millón en millón, dependiendo de qué estemos nosotros midiendo. Si estamos midiendo el Producto Interno Bruto, pues obviamente no vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 pesos, 6 pesos hasta llegar a 1 millón, porque sería un gráfico que no se podría leer. En cambio, si ponemos 1 billón, 2 billones, 3 billones, 4 billones, dependiendo de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, en ese caso ponemos las etiquetas de 1 billón en 1 billón, digamos. Si en el caso del valor más alto es 68, es posible etiquetar de 10 en 10 hasta el aproximado superior del 68. En este caso es 70. Y por último, se etiqueta todo el eje. En este caso es la rapidez del trayecto del camión, o en el ejemplo que les di es la experiencia laboral. Eso depende pues de qué etiqueta manejemos en el eje de las dependientes. Básicamente tendríamos entonces, bueno, no tengo aquí yo en este gráfico la etiqueta, pero es muy importante que la pongan. Luego, como paso 5, graficamos las barras. Extender la base en el eje inferior hasta la línea horizontal que tenga el valor de esa barra. Entonces comenzamos, nos paramos en febrero, subimos hasta 30. Nos paramos en marzo, subimos hasta 20. Nos paramos en abril, subimos solamente hasta 10 y así sucesivamente. Si el valor cae entre dos líneas, aproximar la ubicación donde se pueda estar el valor correcto. Es decir, si cae es 43, si cae entre 40 y 50, entonces debemos ubicarlo no en la mitad entre 40 y 50, sino más pegado al 40 que al 50. Entonces son trucos que deben ir aprendiendo. O dividimos desde el 40 hasta el 50 en 10 partecitas y tomamos solo 3. Esos son trucos que deben aprender. Son fracciones simples que ustedes ya aprendieron en cuarto de primaria. Perfecto. Interpretar la información. Este es prácticamente el último paso. ¿Qué se interpreta? Se interpretan las barras que tenemos. ¿Por qué hay una bajada desde el mes de febrero hasta el mes de junio? Entonces se interpreta ese bajonazo. ¿Por qué hay un espacio entre el mes de septiembre y el mes de enero del siguiente año? Todos esos son datos que se deben interpretar. ¿De acuerdo? Ahora se puede analizar y ver los aspectos importantes de esta información y pues vamos a ver algunas características. Por ejemplo, valores erráticos o datos atípicos. Los valores erráticos, este término se usa en España, aquí se utiliza es dato atípico. Esos datos atípicos muchas veces pueden ser errados, pueden ser datos que digitamos mal. Entonces digamos que yo iba a digitar 100 y se me fue un 0 mal y digité 1000. Eso me puede afectar el gráfico y me sale ahí así como está ahí, 70. Entonces hay un valor atípico que tenemos que tener cuidado con él, si es correcto o es incorrecto ese dato. Se llaman datos atípicos. Muchas veces sí pasa. Por ejemplo, en este mes, el desempleo. Vamos en el desempleo en 10, 11, 12, así 10, 9, 11, 12 y así. Cuando de repente el desempleo sube a 18.
nosotros podemos decir, uy, eso es un dato atípico, eso es un dato errático. Sí, es un dato atípico, pero es un dato que es correcto y que puede ser correcto porque el desempleo aumenta en estas fechas de pandemia, que también es atípica la pandemia, obviamente. Piezas de información, esos datos atípicos son piezas de información que quedan fuera del rango de información normal que ha reunido, ¿sí? En ese caso, 70 es un dato atípico, ese está en febrero de 2006. ¿Y por qué es atípico? Porque el resto de la información está muy por debajo de ese criterio. Miren que el dato más bajo es 30, es por debajo de la mitad de ese 70, entonces es un dato muy atípico. Las brechas. No hay datos del mes de julio hasta el mes de febrero, son brechas. Incluso el mes de julio de 2005, que ustedes lo pueden ver ahí, la segunda J, ese es un Profe, dato perdón, también atípico. Cuéntame. es que si tú estás compartiendo la pantalla, no se ve nada, no sale tu pantalla compartida. Ay. Perfecto. ¿Cuál fue la última pantalla que vimos? La primera, profe. No me digan eso. Bueno, La última pantalla fue dibujar un eje X y un eje Y. Esa fue la Eso. última. Ahí quedamos. ¿ahí están viendo? Sí, señor. Sí, ya. Perfecto. Han dicho un poquitico antes, Gracias, profe. pero bueno, ahí está bien. Ahí está la pantalla. Ahí, ¿correcto? Ahí sí. Sí, señor, Perfecto. ahí. Ahí vamos, ¿no? No. Más atrás, ahí. Sí, recuerdo que íbamos a ver meses con relación al eje Y, que es el meses con relación al eje Y que teníamos los gráficos. Luego dibujábamos las barras, las subíamos hasta el punto que debíamos, que debíamos poner. No habíamos marcado el eje Y en este caso, pero hay que marcarlo. Pues en este caso puede ser la velocidad, la precipitación del agua, dependiendo de qué estemos midiendo. En este gráfico ya vemos la interpretación de la información. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. La interpretación de la información, ¿cómo es? Vemos que los datos atípicos es ese 70, que está muy grande. Las brechas son de septiembre a january, que es enero. Entonces es una brecha. Y la frecuencia. La frecuencia se determina, a ver si puedo ver acá. La frecuencia se determina si hay una cantidad que se repita frecuentemente. En este caso, la cantidad que se repite frecuentemente es el 10 que se repite en febrero, marzo, abril, mayo, junio y agosto. Son datos que se repiten. Se asemeja mucho con lo que es la moda. Y las agrupaciones, la mayor cantidad ocurre en los meses de febrero, marzo, abril del 2005. Son agrupaciones de números que son importantes verlas. Entonces, toda esta es información que complementa lo que ya habíamos visto de moda, mediana y promedio. Ahora, ¿qué son los pictogramas? El pictograma es un gráfico en el que en vez de representar los datos en barras como los pusimos ahorita, se emplean elementos propios del tema que se está investigando. Por ejemplo, yo voy a averiguar las áreas de explotaciones agrícolas por hectárea. Entonces, la explotación 1, explotación 2, explotación 3, o la finca 1, finca 2, finca 3, o el departamento 1, departamento 2, departamento 3, dependiendo de qué esté midiendo y en qué lugar esté midiendo. Y las barras voy a representar las hectáreas de explotación agrícola. Y lo pueden ver ustedes que hay un arbolito en lugar de una barrita que se puede ver simple. Entonces, pinto un arbolito. De este modo se hace más visual y sin embargo su funcionamiento es semejante al del gráfico de barras. Obviamente es igualito al gráfico de barras, sino que se grafica un dibujito del tema, representando frecuencias de la misma manera. Perfecto.
La actividad es muy sencilla, tienen que hacer un pictograma. Bueno, ya nosotros habíamos visto en Excel cómo se hacían los gráficos de barras, cómo se elaboraban, cómo poner frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Ahora pues van a hacerlo a mano y vamos a ver un gráfico pues mucho más didáctico, en este caso, que es el pictograma. Van a hacer un pictograma de los edificios más altos del mundo. ¿Cómo lo hacen? Averiguan los edificios más altos del mundo en este momento y los dibujan. Es decir, hacen un dibujito de cada edificio, le ponen el nombre obviamente abajo en el eje independiente y en el eje dependiente van a poner ustedes el dibujo, los metros que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a representar los edificios más altos del mundo. Obviamente los edificios más altos los pintan mucho más altos y los edificios más bajos, pues mucho más bajos. Pueden pintar, qué sé yo, unos 8 edificios máximo, si quieren pintar 5, 6, 7, 8, pero máximo 8 porque ya 10, 12, 15 edificios ya son muchos. Recuerden que estas actividades tienen que enviarlas al correo y adicionalmente también estas actividades van dentro de la plataforma del curso, ¿de acuerdo? Entran a la plataforma, actividad número 2 y suben la actividad. Pendientes con el plazo de la actividad para que la suban, ¿de acuerdo? Yo también voy a estar pendiente de la actividad para recordarles cuándo es la fecha de entrega. ¿Preguntas? Profesor, o sea que esa sería la actividad 2, la de los edificios. Sí, no, la actividad pasada con esta van siendo la actividad 2. Yo les estoy dejando La pasada, y son la misma que van a subir. Bueno, ¿la pasada cuál sería? Perdón, la que le mandamos al correo. esa misma. Entonces, unen la actividad pasada, la unen con esta y creo que alcanzamos a hacer la siguiente para poder subirla a la actividad final del curso, que es donde yo califico todo, obviamente. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Sí, señor. Perfecto. Entonces, no, recuerden, yo les dejo la actividad, pero repartida en días, pues, cada 8 días, para que no les quede todo acumulado. Pero la idea es que ustedes puedan ir haciéndola y me la envíen. Yo creo que ya enviaron todos, hasta el día de hoy había plazo de enviar la anterior actividad, las dos anteriores actividades, porque son dos, una matriz y otra actividad que pusimos el viernes pasado, y con esta van 3 actividades. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Eso va ahí en la plataforma. Lo unen en un solo archivo, lo unen obviamente con la plantilla que les da la fundación. Ustedes saben dónde conseguirla y suben el archivo. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, yo una pregunta. Lo que pasa es que yo solo apenas, esta es la primera actividad que yo sé, la de realizar los pictogramas. Porque Sí. la de la matriz no estuve en la de la matriz y en las otras tampoco. Perfecto. Déjame ver si tengo una Pues, foto y de no las tengo creada actividades. pues la plataforma. A ver si tengo una foto de las actividades para podérselas enviar y poderlas tener. O si alguien las tiene, por favor que las envíe nuevamente al grupo de WhatsApp para poder mantenernos al tanto de las actividades. ¿Otra Ay, pregunta? sí, gracias. Sí. ¿Con quién hablé? Perdóneme. Con Brian. Con Brian. Perfecto, Brian. señor. Muchísimas gracias. Entonces, voy a tratar de enviarle la actividad como tal en un pantallazo. Y también, obviamente, los videos ya están disponibles. No sé si les compartieron una carpeta, valga la redundancia, una carpeta compartida en la cual ustedes pueden ver los videos. No sé si ustedes los tengan. No, yo no los tengo. ¿No? Entonces voy a subir los videos a Yo WhatsApp, tampoco. a YouTube, para enviarles el enlace. Ya tengo un par subidos para enviarles el enlace y lo puedan ustedes ver esos videos y puedan mirar nuevamente si necesitan repasar algo. ¿De acuerdo? Ay, por ¿Dudas de favor. la clase de hoy? ¿Dudas? ¿Cómo? ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tengo una adicionales? pregunta. Sí. Esta actividad con estos pictogramas es hecha a mano, ¿verdad?
¿O la Eh, podemos manejar en Paint o algo así? Si ustedes quieren dibujarla en Paint o quieren dibujar en PowerPoint también se puede, en Word incluso, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero si no la quieren hacer de esa manera, sino a mano, también la pueden hacer. Si les queda fácil hacerla en Listo. Paint, Una no hay ningún problema. fotografía y, Dime. o sea, se toma una fotografía si la hacemos a mano y la adjuntamos al trabajo, ¿sí? Sí, claro, una fotografía. Básicamente, la idea es que puedan mostrar ustedes la idea es que ustedes puedan mostrar sus habilidades también con las herramientas digitales. Pero si alguien la quiere hacer a mano, tampoco hay ningún problema de hacerla a mano, digamos porque no tiene un computador disponible o solamente con el celular y con el celular es cansón hacer ese tipo de trabajos. Entonces, sí, sin mouse es un poquito complicado. Entonces, lo pueden hacer sin ningún problema a mano. Entonces no voy a poner restricciones para ello, para que lo realicen. Bueno, eso sí, les pido, si lo realizan a mano, obviamente tienen que tomar una foto bien nítida y ponerla en un documento para poderla ver, o subirla en un documento para poderla ver. ¿De acuerdo? Listo, profe. Perfecto. ¿Pregunta adicional? Profesor, una pregunta de su merced nos va a subir ahorita la clase de hoy, ¿cierto? Nos va a regalar la clase hoy para repasar, por favor. Sí, voy a comprometerme con ustedes a subirle todos los 3 videos. Hoy mismo voy a subirlos. Acuérdenme por WhatsApp, si no los subo hoy antes de las 12, me acuerdan por WhatsApp, yo se los envío. Bueno, no me voy a comprometer hoy, pero sí este fin de semana les envío todos los 3 videos para que los tengan disponibles en un link de YouTube. ¿De acuerdo? Listo, profesor, gracias. Bueno, me acuerdan por WhatsApp, por favor, porque también tengo otros grupos y también estoy subiendo los videos y demás, entonces también para que me digan, ya subió este, profe, falta este, entonces para que me vayan diciendo. ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a finalizar ya. Profe, ¿ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o algo así? Porque pues para yo poder ver los likes que envía para ponerme al día. Sí, sí tenemos un grupo. ¿Tienen número de alguien No de sé si nosotros? esté. Pues la verdad tengo ahí es uno que dice que es de la institución, que es donde envían todo, pero no podemos escribir. Bueno, la idea es que ¿alguien tiene con qué apuntar el número de alguien? Sí, Sí. Entonces, alguien que me le regale el número. ¿Quién me dijo sí para que le regale el número? Pero anoche quedó en el grupo que creamos de la Ah, profesora ¿es el mismo grupo? Liliana. Lorena. Lorena, pero es que Lorena. por cada No, materia sí, pero ahí puede decirle, sí, tenemos un grupo. sí, pero por ahí está el número de este Pues hay muchacho que para darle Entonces, ella. por ahí favor está. a Juliet de que anote el número porque ella es la administradora del grupo de logística. Ah, perfecto. Entonces, me hacen un favor y ahí como ustedes pueden ver el número de él, me lo agregan. No sé quién es el administrador de ese grupo, para que me lo agreguen, por favor. ¿De acuerdo? Vale, la administradora Juliet. ¿Quién es el administrador de ese grupo? Desde nosotros. Juliet, Juliet. Para que Juliet me haga el favor y me agregue. Juliet Camargo, creo. Para que Sí, Juliet me haga el profesor, favor. yo lo agrego ahorita. Bueno, No, perfecto. tranquila, Muchísimas ya, gracias. Entonces, ya lo agregué de una vez. quedamos así. Muchísimas gracias por la asistencia y hablamos el próximo viernes. Cualquier pregunta que tengan y duda por el WhatsApp. El WhatsApp no lo están usando mucho, pero la idea es que lo puedan usar. Bueno, Vale, Bueno, sí, profe. señor, ya quedé agregado, sí, señor. perfecto. Muchísimas gracias, Juliet. Entonces, hablamos el próximo viernes. Espero que la estén pasando bien con sus familias y pues espero también que este tiempo nos sirva para mucha reflexión de muchísimas cosas. Entonces, que estén muy bien. Muchísimas gracias nuevamente y cualquier duda ya por el WhatsApp. Bueno. Bueno. Listo, Vale, profesor, muchas gracias, que pase buena noche. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, Bueno, hasta compañeros. mañana.